Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 41. Chapter 41. Solar Power. Tras completar la evaluación de potencial, Kalia abandonó el instituto de investigación. Aunque no pudo determinar el aspecto de mayor potencial de Charmander, al menos descubrió el excepcional potencial de velocidad de Treecko. Basándonos en sus batallas anteriores, era evidente que Charmander demostró un talento notable para dominar movimientos rápidamente y mejorar rápidamente su competencia. Considerando esto, Kalia pensó que el potencial de Charmander podría no ser menor que el de Treecko, posiblemente incluso mayor. Un Pokémon capaz de aprender movimientos rápidamente podría ahorrar mucho tiempo de entrenamiento, mejorando instantáneamente su efectividad en combate una vez dominados los movimientos poderosos. Al regresar a su hotel, era casi la hora de dormir. Sin embargo, Kalia no se apresuró a dormir. En cambio, comenzó a documentar su próximo plan de entrenamiento. Su primera prioridad fue prepararse para la conferencia de velocidad extrema en 2 semanas, con el objetivo principal de evolucionar a Treecko en Grovyle durante este periodo. Por supuesto, evolucionar a Charmander a Charmeleon también fue crucial. Al enfrentarse al gimnasio de tipo volador, Treecko tenía una desventaja significativa, lo que convertía a Charmander en la pieza clave. Solo tras evolucionar a Charmeleon se sintió lo suficientemente segura como para desafiar al gimnasio. Comprender las ventajas de tipo es crucial para los entrenadores, especialmente cuando sus Pokémon aún no dominan muchos movimientos, por lo que es vital comprender las relaciones entre los diferentes tipos. Sin embargo, en batallas de nivel superior, no se trata solo de ventajas de tipo. Aunque sigue siendo importante, la variedad de movimientos a disposición de cada Pokémon agrega numerosos elementos impredecibles al combate. Por ejemplo, si un Pokémon de tipo fuego desata inesperadamente un poderoso movimiento de tipo lucha contra un Pokémon de tipo roca, podría infligir un daño significativo, haciendo que la ventaja de tipo típica sea irrelevante. Mientras Kalia estaba sentada cerca, planeando su próximo plan, Liam ya se había quedado dormido, ansioso por verificar las calificaciones de batalla de hoy. A altas horas de la noche, dentro del espacio del sistema, Liam revisó una serie de datos de combate y notó que permanecía en el nivel 12 sin ningún cambio, ya que no había habido muchas batallas recientemente. La calificación de combate de hoy fue bastante impresionante, alcanzando un C, lo que le valió un total de 448 puntos de combate, significativamente más de lo habitual. También observó las estadísticas actualizadas de Charmeleon, que ahora reflejaban su evolución al nivel 16. Charmeleon, Julián, atributo. Tipo fuego nivel. NVL16 habilidad. Energía solar movimientos. Gruñido, arañazo, brasa, cortina de humo, aliento de dragón. Estadísticas de habilidad. Resistencia 446, ataque 255, defensa 236, ataque especial 315, defensa especial 258, velocidad 306. Clasificación de combate. C más recompensa por diferencia de nivel. Más 4 recompensa por diferencia racial. Más 9 penalización por diferencia de estadísticas de habilidad. Menos 10 recompensa por diferencia de salida. Más 445 salida. Charmander, 445. Charmeleon, 0. Recompensas totales de combate. 448 valor total de combate. 449. A pesar de ser un Charmeleon de nivel 16, Liam notó que la recompensa por diferencia de estadísticas de habilidad le restaba 10 puntos. Esto probablemente se debía a su anterior mejora significativa de las habilidades, lo que resultó en que sus estadísticas generales superaran las del Charmeleon. Lo que más sorprendió a Liam fue que la habilidad de este Charmeleon resultó ser el atributo oculto poder solar. Con razón no entraba en modo llamarada cuando su resistencia era baja. En realidad, Liam prefería el rasgo de poder solar al de llamarada, aunque tiene efectos secundarios y es más difícil de activar. En primer lugar, se necesita un clima claro y soleado, lo que significa que esta capacidad solo se puede activar al aire libre durante condiciones favorables. Un Pokémon con poder solar experimenta una mejora significativa en su ataque especial en cielos despejados. Sin embargo, la desventaja es una pérdida continua de resistencia. Este rasgo se adapta perfectamente a la estrategia de Liam, ya que el modo llamarada requiere poca vida para activarse, lo que básicamente lo obliga a recibir daño primero. Con poder solar, aunque se drena la resistencia, es probable que el sistema no la considere daño del oponente, por lo que no afecta su índice de combate. La energía solar podría ser la habilidad más compatible con las reglas del sistema. Su única desventaja es su dependencia del sol. Sin él, la habilidad se vuelve ineficaz.
Lian abrió su columna de habilidades y vio que, mientras la habilidad llamarada estaba activa, el signo más a su lado permanecía en gris. Anteriormente, cuando había acumulado más de 2000 puntos de combate, la revisó, pero se encontró con la misma situación. Es evidente que las habilidades se pueden mejorar, y Lian incluso sospechó que el signo más podría indicar que se añadiría otra habilidad. Después de todo, llamarada y poder solar no entran en conflicto y podrían acumularse. Naturalmente, tener dos habilidades parecía demasiado bueno para ser verdad. Lian dudaba que el sistema lo permitiera, pues sería demasiado poderoso. Por lo que pudo ver, activar el signo más probablemente requería acumular una cantidad sustancial de puntos de combate o cumplir ciertas condiciones de evolución. Quizás debería intentar acumular más de 3000 puntos de combate de una vez, murmuró Lian para sí mismo. Anteriormente, había aumentado constantemente su ataque especial tras alcanzar umbrales moderados, siendo el máximo de unos 2000 puntos. Sintió que al acumular suficientes puntos de combate, el signo más que seguía al modo llamarada podría activarse, lo que podría conducir a algunos cambios sorprendentes. Lian decidió seguir adelante con este plan. A medida que su fuerza aumentaba, ganaba más de 300 puntos de combate por batalla, lo que le permitía alcanzar más de 3000 en unos 10 días. Aunque esto ralentizaría la mejora de su ataque especial, honestamente, el nivel actual de Lian ya era significativamente más alto que el valor de la habilidad de ataque especial de Charmeleon. Con poco más de 400 puntos de combate mostrados en ese momento, Lian resistió el impulso de usarlos inmediatamente y salió del espacio del sistema. Al día siguiente, al despertar, Lian notó que Treeco esperaba pacientemente cerca. Esta vez, Treeco no le despertó, para su satisfacción, lo que indicaba que inconscientemente le tenía miedo. Saltó de la cama rápidamente, mientras Kalia seguía durmiendo profundamente. Al mirar afuera, vio que se acercaba el amanecer, lo cual lo desconcertó, ya que Kalia solía despertarse antes. Sin embargo, todo salió a la perfección. Ahora podía concentrarse en luchar contra Treeco sin interrupciones. El resultado parecía bastante predecible. Si lograba derrotar a Charmeleon sin recibir daño, manejar a un Treeco pequeño sería pan comido. De hecho, cuando Treeco cargó contra él, Lian inmediatamente desató un ataque Ember. Treeco esquivó rápidamente, evitando por poco el Ember, luego corrió hacia adelante, preparándose para usar ataque rápido. Desafortunadamente para Treeco, la velocidad de Lian ahora era comparable a la suya. Incluso con ataque rápido, Lian podía anticipar los movimientos de Treeco y respondió rápidamente con otra brasa. Esta vez, Treeco no pudo esquivarlo. Quizás fue demasiado descuidado, asumiendo que su alta velocidad durante el ataque rápido evitaría a Ember. El movimiento actual de Ember era significativamente más potente que su encuentro anterior. Aunque Treeco también había evolucionado desde entonces, la mejora de Lian superó su crecimiento. Las llamas envolvieron a Treeco, causándole graves daños. Desafortunadamente, activaron el raro efecto de estado quemadura, debilitándolo y desplomándose en el suelo con expresión de dolor, incapaz de seguir luchando. Ver a Treeco derrotado instantáneamente por Ember dejó a Lian sin palabras. Se dio cuenta de lo grande que era la brecha que los separaba. Rápidamente sacó una poción de su mochila y roció un poco sobre las heridas de Treeco. Sin embargo, debido a la quemadura, la poción solo le brindó un alivio temporal. Tuvieron que acudir al centro Pokémon para recibir el tratamiento adecuado. Lian decidió despertar suavemente a Kalia, sabiendo que retrasar la atención médica de un Pokémon herido podría empeorar la condición. Kalia, aún aturdida por la noche, se levantó de un salto al percatarse de la lesión de Treeco. Llevó rápidamente al debilitado Treeco al centro Pokémon para que lo atendieran. Chapter 42. Chapter 42. Missing Pokémon. A pesar de las quemaduras, Treeco no resultó gravemente herido y se recuperó rápidamente, recuperando su espíritu enérgico. De regreso al hotel, Kalia anunció su próximo plan de entrenamiento, que incluía sesiones de combate más prácticas con entrenadores desafiantes. Esto sería aún más desafiante que luchar en la naturaleza. Los Pokémon salvajes carecen de la guía de un entrenador, mientras que enfrentarse a otros entrenadores podría suponer ventajas o desventajas de tipo, lo que hace que las derrotas sean bastante comunes. Sin embargo, esto es lo que enfrentan los verdaderos entrenadores. Nadie permanece invicto. Al reconocer las deficiencias a través del fracaso, uno puede mejorar continuamente. Durante los días siguientes, Lian y Kalia pasaron la mayor parte del tiempo en la arena de batalla del centro Pokémon. En cada partida, demostrando sus sólidas habilidades, ganaron muchas más batallas de las que perdieron. Incluso al enfrentarse a entrenadores principiantes, las derrotas eran escasas. 6 días después, Lian no podía recordar cuántos entrenadores había desafiado durante este periodo, quizá más de 20, sin contar los encuentros repetidos. Su rutina consistía en desafíos matutinos, seguidos de almuerzo y un breve descanso antes de reanudar, y las batallas vespertinas continuaban hasta bien entrada la noche antes de regresar al hotel a dormir. Fue como volver a visitar sus días en las montañas Kana, excepto que ahora, los Pokémon de los entrenadores del centro Pokémon eran considerablemente más fuertes. Sin embargo, Lian también se ha vuelto más fuerte. Con su fuerza actual, enfrentarse a oponentes de mayor nivel no suele ser un problema, siempre que no tengan Pokémon que contrarresten significativamente a su equipo. Incluso los Pokémon evolucionados representan un pequeño desafío. 6 días de entrenamiento de combate continuo elevaron rápidamente el nivel de Lian a 14. Treeco permaneció en el nivel 15, pero se esperaba que evolucionara pronto.
Además de subir de nivel, Lian acumuló una cantidad considerable de puntos de combate. Tras luchar contra Treeco, ya había acumulado más de 800 puntos. Durante estos 6 días, Lian se esforzó constantemente por obtener victorias impecables en su primera batalla. Aunque cometió errores ocasionales, en promedio, ganó más de 400 puntos de combate al día, lo que resultó en una acumulación total de más de 3000 puntos hasta la fecha. Sin embargo, cuando Lian revisó su habilidad anoche, el signo más seguía en gris. A pesar de tener más de 3000 puntos de combate, seguía sin desbloquearse, lo que le hizo sospechar que el problema podría no estar relacionado con los puntos de combate, sino con que Treeco aún no ha evolucionado. Además de subir de nivel, llegar al nivel 14 finalmente desbloqueó el tan esperado movimiento Dragón Rage en la lista de movimientos, que estuvo disponible instantáneamente. Como movimiento de tipo dragón, el atributo más fuerte de Furia Dragón es su capacidad para superar la defensa del oponente e infligir daño fijo directamente. Sin embargo, Lian aún no ha probado este movimiento. Hoy sería la oportunidad perfecta para probar Furia de Dragón. Si realmente inflige daño fijo, sería increíblemente poderoso, ya que ignora la defensa por completo, lo que lo hace muy efectivo en niveles bajos. Después del desayuno, Lian acompañó a Kalia de regreso al centro Pokémon, lista para desafiar a varios entrenadores. Mucha gente ahora reconocía a Kalia e incluso le dieron el apodo de Battle Maniac debido a su incansable entusiasmo por el combate, participando en batallas día y noche sin pausa. A pesar de su intensidad, la dedicación de Kalia se ganó el respeto de numerosos entrenadores. Con combates tan frecuentes, la mayoría de los Pokémon probablemente sufrirían lesiones, pero los Pokémon de Kalia siempre conseguían victorias fáciles. Los entrenadores novatos generalmente no tenían ninguna posibilidad contra ella. Cuando Kalia entró en la arena de batalla del centro Pokémon, los entrenadores de los alrededores supieron que estaba a punto de lanzar un nuevo desafío. Actualmente, salvo los entrenadores principiantes, pocos recién llegados estaban dispuestos a afrontar una posible derrota. Justo cuando Kalia se preparaba para empezar, un nuevo entrenador se acercó. Era Rosa, a quien ya había derrotado. A pesar de su derrota, solía pedirle consejo a Kalia gracias a sus buenas habilidades de combate. Kalia, ten cuidado estos días. Varios entrenadores en Falcon City han reportado la desaparición de sus Pokémon, advirtió Rosa con una expresión seria. Kalia asintió, pues ya había oído hablar de ello. Con la conferencia de velocidad extrema acercándose, un grupo especializado en capturar Pokémon raros surgió inesperadamente, lo que provocó la desaparición de varios Pokémon de entrenadores. Durante este tiempo, Kalia tomó precauciones adicionales. Además de mantener a Treeco dentro de su Pokéball, vigiló de cerca a Charmander, asegurándose de que nunca lo perdiera de vista. Me pregunto cuándo atraparán a esa banda. Vivir con miedo constante es insoportable, expresó Rosa con preocupación. Debido a esta situación, muchos entrenadores se habían marchado de Falcon City, pero la mayoría de los participantes de la conferencia de velocidad extrema permanecieron. Kalia también despreciaba profundamente a quienes se lucraban vendiendo Pokémon robados. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, estos individuos persistían y era difícil eliminarlos por completo. Al escuchar su conversación, Lian comprendió por qué Kalia se había encariñado tanto con él últimamente. Era como el equipo Rocket del anime, que ganaba dinero con el comercio ilícito de Pokémon. De repente, Lian vio a Julián acercándose, luciendo visiblemente molesto y desanimado. Kalia la saludó Julián con una sonrisa forzada que más bien parecía una mueca. Sintiendo que Julián no estaba de buen humor, Kalia se dio cuenta de que algo preocupante debía haber ocurrido y preguntó, ¿qué pasa? Antes de que Julián pudiera responder, Rosa intervino. El Charmeleón de Julián también ha desaparecido. Con la desaparición de Pokémon en esa época, era muy probable que el grupo de tráfico ilícito los capturara. Aunque no era imposible, las posibilidades de encontrarlos eran escasas. Actualmente, Falcon City tenía pocos recursos contra estos individuos, lo que dejaba a los entrenadores sin otra opción que permanecer vigilantes y mantener a sus Pokémon de forma segura dentro de Pokéballs, siempre a mano. Al enterarse de la pérdida del Charmeleón de Julián, Kalia no supo qué decir. Sin duda, era angustiante, y comprendía sus sentimientos. Si su Pokémon desaparecía, ella también estaría extremadamente ansiosa y preocupada. Quiero encontrar a mi Charmeleón. ¿Pueden ayudarme?, suplicó Julián, revelando el propósito de su visita. Esperaba que Kalia y Rosa lo ayudaran a encontrar a su Pokémon perdido. Ya varios entrenadores cuyos Pokémon habían desaparecido se estaban reuniendo, preparándose para buscar a sus compañeros perdidos. Por supuesto, asintió Kalia sin dudarlo. Aunque había sido cautelosa, no se puede permanecer siempre alerta ante posibles amenazas. Para cuando le ocurra, será demasiado tarde. El mejor curso de acción era anticiparse y actuar proactivamente, deteniendo rápidamente a este grupo de tráfico de Pokémon antes de que pudieran causar más daño. Al enterarse de la desaparición del Charmeleón de Julián, Lian recordó que la criatura regordeta había sido capturada, probablemente destinada a la venta, lo que encendió su ira. Hace tiempo que quiero atrapar a estos culpables, coincidió Rosa sin rechistar, compartiendo el sentimiento de Kalia de que la prevención es clave. No podían permitir que esta pandilla siguiera sin control en Falcon City. Muchísimas gracias a todos. Muchos entrenadores ya se han organizado, y creo firmemente que encontraremos a mi Charmeleón. Julián expresó su sincera gratitud, conmovido por la disposición de Kalia y Rosa a ayudar a pesar de no ser amigas cercanas, sino solo conocidas. ¿Tenemos alguna pista sobre este grupo criminal?
Preguntó Kalia, enfatizando la necesidad de un plan estratégico en lugar de actuar como moscas sin cabeza. Sí, no todos los incidentes de Pokémon desaparecidos se debieron a la falta de supervisión. Algunos entrenadores presenciaron cómo sus Pokémon eran secuestrados por expertos en hipnosis y técnicas de cortina de humo. Julián compartió sus hallazgos, obtenidos al interrogar a otros entrenadores. Sospecho que se esconden bajo tierra. De lo contrario, Falcon City no los habría buscado durante tanto tiempo sin encontrar rastro alguno, intervino de repente Kalia. Los Pokémon capaces de usar pantalla de humo suelen ser de tipo fuego o veneno. Sin embargo, los Pokémon de tipo veneno rara vez prosperan en zonas urbanas, ya que muchos entrenadores los evitan por el riesgo de envenenamiento accidental. Los Pokémon de tipo fuego ya son escasos, por lo que es improbable que estos criminales dependan demasiado de ellos para crear cortinas de humo. Por otro lado, los Pokémon de tipo veneno, aunque menos activos en la superficie, podrían operar eficazmente bajo tierra sin problemas. Aunque esto era solo una especulación de Kalia, la probabilidad parecía alta. El desafío residía en localizar la entrada a su escondite. Sin conocer su ubicación, acceder sería imposible a menos que se usaran Pokémon de tipo tierra para excavar túneles. Es muy posible. Los ojos de Julián se iluminaron al darse cuenta de que el subsuelo efectivamente podría haber sido pasado por alto. De hecho, Falcon City ya había comenzado a investigar el subsuelo, pero sin conocer la entrada a los espacios ocultos, era imposible acceder. Dado el gran tamaño de Falcon City, localizar una entrada subterránea oculta resultó extremadamente difícil. Chapter 43. Chapter 43. Por Sweet Begins. Falcon City consideró desplegar Pokémon de tipo tierra con el movimiento excavar para explorar el subsuelo, pero numerosas infraestructuras críticas debajo de la ciudad eran esenciales para su buen funcionamiento. A pesar de la gravedad de la situación, el orden en Ciudad Halcón se mantuvo intacto. Por consiguiente, los altos mandos de la ciudad prohibieron a cualquier Pokémon de tipo tierra infiltrarse en el subsuelo para realizar tareas de reconocimiento debido a los posibles riesgos para estas instalaciones vitales. Esto planteó el problema más desafiante, ya que la banda criminal explotó esta restricción, capturando continuamente Pokémon raros y escondiéndose sin miedo en varios lugares subterráneos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Rosa. Con una ventaja ya establecida, debían actuar. Kalia reflexionó un momento antes de responder. Es bastante complicado. Sin Pokémon de tipo tierra competentes en el movimiento excavar, no hay forma de investigar la situación subterránea. El trío invirtió incansablemente en encontrar la manera de entrar en las profundidades y localizar a los captores, pero tuvieron dificultades para encontrar un punto de entrada viable. Tengo una idea, pero es algo arriesgada, sugirió Kalia. Su plan consistía en atraer a los criminales usando un Pokémon como cebo para que salieran a la luz. ¿Cuál es tu idea? Podríamos usar a uno de nuestros Pokémon como cebo para atraer a esa gente. Luego nos quedaremos al acecho, listos para emboscarlos en cuanto salgan a la superficie, sugirió Kalia. Este plan era muy arriesgado, ya que nadie quería poner en peligro a sus propios Pokémon. Si fallaba, otro Pokémon se perdería. Kalia ciertamente no arriesgaría a su Treecko ni a Charmander, pues no estaba dispuesta a que les pasara nada malo a ninguno de ellos. Lo haré, declaró Julián con determinación. Encontrar a su Charmeleón era crucial. Ya había perdido un Pokémon, y sabiendo que Rosa y Kalia no correrían esos riesgos, se sintió obligado a dar un paso al frente. Kalia asintió, aliviada de que Julián estuviera dispuesto a arriesgarse. Era la única estrategia viable para atrapar a los culpables. No podía imaginar a estos individuos resistiendo a la tentación de capturar un Pokémon raro y solitario dada su evidente codicia. Seguramente no dejarían pasar una oportunidad así. El segundo Pokémon de Julián fue un Teddiursa, también una especie muy buscada y prometedora, lo que lo hace perfecto como cebo. Entonces, usaremos a Teddiursa como cebo. ¿Dónde perdiste exactamente a tu Charmeleón? Ahí pondremos nuestra trampa, explicó Kalia. Pasó cerca de la calle este. Cuando fui a comprar comida Pokémon, Charmeleón me seguía, pero de repente desapareció, explicó Julián. Para que un Pokémon desaparezca sin hacer ruido, sospecho que Charmeleón debió haber sido víctima de hipnosis, probablemente inducida por un movimiento de tipo psíquico. Kalia imaginó la escena de la captura de Charmeleón. A menos que la hipnosis lo obligara a quedar inconsciente, el Pokémon sin duda se resistiría. Dada su proximidad, Julián no pudo haber pasado por alto los sonidos de forcejeo y resistencia. El trío luego se dirigió a la calle del este, encontró un escondite adecuado, colocó a Teddiursa afuera y se instaló en silencio, esperando como trampas a presas desprevenidas. Aunque el plan era rudimentario, tenía altas probabilidades de éxito. Al ver un Teddiursa solitario, era improbable que esos individuos dejaran pasar la oportunidad. Lian, escondido cerca, mantenía la mirada fija en Teddiursa. Sin embargo, después de un rato, la tranquilidad del entorno le provocó somnolencia. Sacudiendo la cabeza, Lian luchó contra el sueño. No era momento de descansar. Nadie sabía cuándo aparecerían sus adversarios. El tiempo pasó lentamente. Teddiursa permaneció nervioso afuera, comprendiendo bien las instrucciones del entrenador. Sabía que tomar ese riesgo era necesario para rescatar a Charmeleón. De repente, Teddiursa sintió que algo se acercaba y se puso alerta, observando a su alrededor. A lo lejos, divisó un Drowzee amarillo. Drowzee agitó su dedo hipnóticamente, cautivando inmediatamente la atención de Teddiursa, haciendo que sus ojos se nublaran gradualmente. Algo está pasando.
El trío que vigilaba de cerca a Tedious notó de inmediato su comportamiento inusual. El plan del cebo había sido todo un éxito. Ahora venía lo más crucial: capturar al intruso e interrogarlo sobre el paradero del Pokémon secuestrado. Tedious estaba cada vez más influenciado por los movimientos de los dedos de Drowzee, sintiendo una somnolencia abrumadora que lo hacía tambalearse sobre sus pies y sus párpados se volvían más pesados. En el momento siguiente, incapaz de resistir más, Tedious cerró los ojos y se desplomó en el suelo, quedándose dormido instantáneamente. Tenemos mucha suerte. Una figura emergió de la oscuridad, acercándose lentamente a Tedious con Drowzee a su lado. A juzgar por la voz, era un hombre, pero su verdadera identidad permanecía oculta tras una máscara, vestido con ropa normal. Cuando el hombre enmascarado se acercó a Tedious, justo cuando estaba a punto de llevárselo, Kalia y sus amigos aparecieron rápidamente, bloqueando su camino. El hombre claramente no previó que esto fuera una trampa. Al ver que solo eran 3 niños de unos 11 o 12 años, sonrió con suficiencia, levantó a Tedious y dio un paso atrás. «Suelta a mi Tedious», gritó Julián furioso, pero sin ningún Pokémon no podía luchar eficazmente contra Drowzee. Charmander, usa Ember. Kalia lanzó un ataque decisivo. Contra tales individuos, la acción inmediata era crucial. No había tiempo que perder. No se trataba de una sola persona, sino probablemente de un grupo más grande. Lian, ya preparado, abrió la boca y desató una ráfaga de llamas directamente hacia Drowzee. Rosa también envió a Flaaffy, un tipo eléctrico, y a Pidgeotto, un tipo volador, ordenándoles que atacaran. Esta no era una batalla estándar, así que no se aplicaban reglas. Sin inmutarse, el hombre enmascarado recuperó una Pokéball y liberó un Weezing morado. Weezing, usa cortina de humo. El Weezing púrpura flotante emitió rápidamente una densa nube de humo negro, envolviendo el área inmediatamente. Pidgeotto, usa ráfaga. Ordenó Rosa con inmediatez. Con su movimiento de tipo volador, Gus dispersó el humo espeso, pero cuando este se disipó, el hombre enmascarado ya había huido con Tedious y sus 2 Pokémon, dejando solo su silueta desvanecida atrás. Vayan tras ellos. Julián, el más ansioso de todos, se adelantó de inmediato, temiendo que si no recuperaban a Tedious esta vez, se quedaría sin ningún Pokémon. Kalia rápidamente siguió su ejemplo, liberando a su Treecko, que se movió aún más rápido y tuvo una buena oportunidad de alcanzar al hombre enmascarado. Como adulto, la velocidad del hombre enmascarado superaba con creces la de Kalia y los demás. Su única esperanza era confiar en sus Pokémon para perseguirlos. Pronto, Treecko y Lian acortaron distancias rápidamente con el enmascarado, mientras Pidgeotto los seguía. De ellos, Lian era el más rápido, acercándose cada vez más al objetivo. ¡Guau, Treecko y Charmander, qué velocidad tan impresionante! El enmascarado miró hacia atrás, sorprendido de ver a Treecko y Charmander ganando terreno. Sorprendido al principio por su rapidez, sus ojos brillaron de codicia. Estos 2 Pokémon eran especies iniciales exclusivas de la Liga Pokémon. Capturarlos sería una ganancia significativa. Al notar que los 3 niños seguían persiguiéndolos desde lejos, el enmascarado aceleró el paso. Al aumentar la distancia entre él y los entrenadores, sus Pokémon, privados de órdenes directas, se volvieron vulnerables como corderos esperando el matadero, incapaces de refugiarse en las Pokéballs. Poco a poco, Kalia sintió que algo andaba mal ya que Charmander y Treecko corrían demasiado rápido, aumentando la distancia entre ellos. Charmander, Treecko, regresen rápido. Gritó Kalia con ansiedad, pero no pudo alcanzar a los 2 Pokémon, que parecían ajenos a sus órdenes. Lian casi había alcanzado al hombre enmascarado, pero notó que Kalia no había seguido su ritmo, claramente debido a su excesiva velocidad. En ese momento, el hombre enmascarado se detuvo con una risita y ordenó con decisión. Drowzee, usa hipnosis en Treecko. Weezing, emplea lodo contra Charmander. Al escuchar la orden, Drowzee señaló a Treecko, desatando su técnica de hipnosis. Sin la guía ni los recordatorios de su entrenador, la efectividad en combate del Pokémon disminuyó significativamente. Sin darse cuenta, Treecko cayó bajo la influencia hipnótica de Drowzee. Simultáneamente, Weezing formó una bola morada de lodo y la arrojó hacia Lian con agresividad. Sin embargo, los rápidos reflejos de Lian le permitieron esquivarla rápidamente con una voltereta, haciendo que el lodo se esparciera inofensivamente al suelo, dejando solo pequeñas manchas en su ropa. Tras evadir el ataque, Lian no se apresuró a contraatacar, pero notó que Treecko estaba a punto de sucumbir a la hipnosis. Inmediatamente le dio una bofetada en la cabeza, liberándolo de la influencia hipnótica de Drowzee. Imposible. El enmascarado esperaba una victoria rápida, pero las acciones de Charmander lo sorprendieron. Charmander no solo evadió el ataque de lodo sin esfuerzo, sino que también ayudó a Treecko a evitar ser hipnotizado. El enmascarado miró al cielo y decidió huir una vez más. Ver acercarse al Pidgeotto significaba que esos 3 malcriados entrenadores no andaban muy lejos. Primero tenía que escapar. Chapter 44. Chapter 44. Dragón Rage. Aunque el enmascarado deseaba desesperadamente capturar a Charmander y Treecko, el momento no era propicio. A pesar de que estos entrenadores eran niños, no podía arriesgarse a que alertaran a las autoridades. Sin embargo, Lian no tenía intención de dejar escapar al enmascarado. Necesitaba localizar al Pokémon robado. Aún así, se mantuvo cauteloso, pues por los movimientos que Weezing había mostrado antes, parecía improbable que su nivel fuera inferior a 20. Lian podría no caer al instante, pero Treecko corría un gran peligro.
Un solo golpe accidental de un movimiento de tipo veneno, considerando su desventaja de tipo, podría fácilmente incapacitarlo para el combate. Un resultado así probablemente reduciría considerablemente su índice de combate, ya que Lian apuntaba a derrotar tanto a Weezing como a Drouce con un daño mínimo. Drouce no era particularmente desafiante, con estadísticas base que sumaban poco más de 300. Sin embargo, Weezing contaba con estadísticas base excepcionalmente altas, llegando a 490. El único alivio fue que su velocidad no era excepcionalmente alta. Esto fue crucial porque si Weezing hubiera sido más rápido que él, la batalla habría sido casi imposible. Lian volvió a alcanzar al enmascarado, con sus cortas piernas corriendo a toda velocidad. Cualquiera que lo viera correr lo encontraría extrañamente divertido. El hombre enmascarado miró hacia atrás. Debido a que la máscara le ocultaba el rostro, era imposible discernir sus emociones. Al instante siguiente, cambió de dirección bruscamente y entró en un callejón estrecho. Sin dudarlo, Lian lo siguió de cerca. Se dio cuenta de que el hombre temía que Kalia y los demás entrenadores lo alcanzaran, por lo que se abstuvo de enfrentarse a sus Pokémon. Solo cuando se sintiera seguro iniciaría un combate con ellos. En el espacio confinado del callejón, Lian permaneció extremadamente cauteloso, monitoreando constantemente los movimientos de Weezing y Drouce para evitar ataques repentinos. De repente, el hombre enmascarado se detuvo, confiado en que los tres entrenadores no lo alcanzarían rápidamente. Esto le brindó la oportunidad perfecta para capturar a Charmander y Treecko. Con estos raros Pokémon y a Teddiursa, esta excursión le prometía grandes beneficios. Cuando ese pensamiento cruzó su mente, el hombre enmascarado casi rió en voz alta, imaginando montones de dinero a su alcance. Lian también se detuvo, con Treecko posicionado detrás de él. Esta configuración era desafiante, ya que los dejaba vulnerables a ataques de amplio alcance, lo que dificultaba la evasión. Derrotar a Weezing rápidamente usando solo movimientos estándar parecía imposible. A pesar de que el ataque especial de Lian superaba los 400, las capacidades de Weezing no eran inferiores, lo que indicaba claramente que era de nivel 20 o superior. Sin embargo, Lian tenía Furia de Dragón, un poderoso movimiento de tipo dragón conocido por su daño fijo, lo que lo hacía excepcionalmente efectivo en las primeras batallas. Aunque lo había desbloqueado ayer, Lian gastó más de 100 puntos de combate para mejorar su eficacia, asegurándose de que funcionaría eficazmente en combate. Weezing, usa el ataque de lodo. Gritó el enmascarado con confianza, creyendo que Charmander no podría esquivarlo en un espacio tan reducido esta vez. En cuanto el enmascarado dio la orden, Lian desató la furia del dragón. Al instante, una oleada de furia lo invadió y, sin dudarlo, abrió la boca, liberando una oleada de intensa ira que lo invadió. Simultáneamente, Weezing lanzó su ataque de lodo, lanzando una masa de baba púrpura hacia Lian. La furia del dragón chocó de frente con el lodo, produciendo una explosión ensordecedora. Lian retrocedió apresuradamente y saltó a un lado, al darse cuenta de que Furia de Dragón no podía contrarrestar el ataque de lodo de Weezing. La onda expansiva de Furia de Dragón se disipó al instante, dejando al lodo púrpura dirigiéndose directamente hacia él. Afortunadamente, Lian había logrado obstruir momentáneamente el lodo con Furia de Dragón, lo que le permitió tener el tiempo suficiente para esquivarlo y evitar ser golpeado. Detrás de Lian, Treecko utilizó su habilidad innata para escalar, escalando rápidamente la pared y escapando ileso también. La expresión del enmascarado cambió de nuevo. Este Charmander había aprendido inesperadamente Furia de Dragón. Era digno de mención, ya que a muchos Charmanders les cuesta dominar este movimiento, lo que convierte a quienes lo consiguen en un gran potencial. Esta revelación reforzó aún más su determinación de capturar al Charmander. Capturarlo le reportaría unos ingresos sustanciales, lo que podría eliminar la necesidad de trabajar durante varios años. Lian se abstuvo de usar movimientos adicionales, ya que tanto Aliento de Dragón como Furia de Dragón consumen energía de tipo dragón, lo que impide que se alternen rápidamente. Ember tenía un alcance limitado, y acercarse a Weezing aumentaba el riesgo de ser golpeado por ataques de lodo. Además, si ni siquiera Dragón Rage podía soportar el lodo, no habría ninguna posibilidad para Ember. Probablemente se dispersaría instantáneamente. En ese momento, el hombre enmascarado ordenó: Drouce, usa confusión. Weezing, continúa con lodo. Al principio pensó que Weezing solo podría con estos dos Pokémon, pero este Charmander parecía excepcionalmente formidable. Por lo tanto, decidió que ambos Pokémon debían lanzar sus ataques completos simultáneamente. Drouce generó al instante su fuerza psíquica invisible, mientras que Weezing dudó un momento. Dado que lodo es un ataque especial, requiere una cantidad considerable de energía de tipo veneno, y Weezing aún no se había recuperado por completo. Lian ignoró la confusión de Drouce, sabiendo que su ataque especial era relativamente bajo. Evitarlo sería manejable. Su principal objetivo seguía siendo Weezing. Una vez derrotado, Drouce representaría una amenaza mínima. Lian abrió la boca y desató otra furia dragón, enviando una furiosa onda expansiva directamente hacia Weezing. En un espacio tan reducido, dado el tamaño de Weezing, sin Sludge para defenderse, evadirlo sería un desafío. La onda expansiva de Furia de Dragón casi alcanza el ataque de confusión, sin verse afectada por la fuerza psíquica, y golpea a Weezing de frente. Tomado por sorpresa, Weezing se tambaleó hacia atrás bajo el impacto de Dragón Rage, casi chocando con el hombre enmascarado.
Después de ejecutar sus movimientos, Lian inevitablemente sintió el impacto del hechizo confusión de Rousei sobre él, experimentando una poderosa fuerza invisible golpeando su cuerpo. Un dolor agudo le golpeó el abdomen. Resultó herido, pero afortunadamente no de gravedad. De no haber mejorado su defensa especial con puntos de combate, este ataque de confusión podría haberle causado un daño considerable. Sin embargo, la confusión de Rousei era secundaria. La principal amenaza provenía del ataque lodo de Wei Jing. Como movimiento especial de tipo veneno, lodo tenía una potencia de 65. Con un Wei Jing de nivel 20 o superior liberando lodo, solo un golpe directo infligiría daño severo y probablemente dejaría a Lian inconsciente. Al mismo tiempo, Treeco en la pared también lanzó su movimiento, mega drenaje, apuntando a Rousei. Pero Rousei tenía una defensa especial excepcionalmente alta, y dado que el mega drenaje de Treeco no explotaba ninguna ventaja de tipo, el daño infligido era mínimo y apenas tenía impacto. En esta batalla con una gran disparidad de niveles, la contribución de Treeco fue limitada. Afortunadamente, su habilidad para escalar muros dificultaba el impacto de los ataques enemigos, lo cual ya era el mejor resultado posible en estas circunstancias. Mientras Lian evite ser golpeado por los ataques de Sludge, su índice de combate después de esta batalla debería seguir siendo relativamente alto. En ese momento, Wei Jing preparó su ataque de lodo, emitiendo vapores tóxicos morados por todo su cuerpo. Con la boca abierta, lanzó rápidamente otra bola de baba morada hacia Lian. Lian, bien preparado, repite su maniobra anterior saltando y usando sus pies con garras para aferrarse brevemente a las grietas de la pared. Sin embargo, pierde el equilibrio rápidamente y vuelve a caer. Escalar aún no es algo natural para él. Quizás cuando evolucione a Charmeleón con garras más afiladas en los brazos, le resulte más fácil. Plaf. La baba cae al suelo, transformándose en un charco de lodo morado. Tras aterrizar sano y salvo, Lian evita el desastre con cautela. Wei Jing tarda un tiempo en preparar otro ataque de lodo, lo que le da a Lian la oportunidad de contraatacar. Esta vez, Furia del Dragón debería ser suficiente para derrotar a Wei Jing. Maldición. Maldijo el enmascarado con frustración. Con solo un golpe, si el ataque de lodo pudiera acertar una vez, el Charmander perdería su capacidad de combate, dejándolo completamente vulnerable a su merced. Sin embargo, Charmander seguía esquivando cada ataque con facilidad. Incluyendo el intento anterior, esto marcaba 3 intentos fallidos. A pesar de no entrenar a Wei Jing con frecuencia, ya estaba en su forma evolucionada final y era significativamente más fuerte que Charmander. ¿Por qué derrotar a este pequeño dragón de fuego resultaba tan difícil? Chapter 45. Chapter 45. Move Discs. El enmascarado lamentó no haber entrenado más a fondo a su Wei Jing. Había comprado recientemente un disco de movimiento de tipo veneno, pero aún no se lo había enseñado. Si Wei Jing hubiera aprendido ese movimiento de tipo veneno, con su alcance más amplio en comparación con impacto de lodo, podría haber tenido la oportunidad de golpear a Charmander. Ahora, su única esperanza residía en el ataque confusión de Rousei. Al ser intangible, ya había acertado un golpe antes, hiriendo a Charmander. Rousei, usa confusión. Wei Jing, deja de usar lodo y cambia a gas venenoso. El enmascarado abandonó a lodo, dándose cuenta de que si no podía acertar, necesitaban un enfoque diferente. Si bien el gas venenoso no era particularmente poderoso, podía liberar grandes cantidades de humos tóxicos, envenenando directamente al oponente. Sin embargo, Lian no le dio a Wei Jing la oportunidad de liberar gas venenoso. Rápidamente ordenó Furia de Dragón. La onda expansiva de Furia de Dragón se dirigió hacia Wei Jing, mientras que la confusión de Rousei apuntaba simultáneamente a Lian. Auge. La confusión invisible chocó perfectamente con la onda de choque, pero no fue rival para Dragón Rage y se dispersó instantáneamente bajo el impacto. La onda expansiva continuó sin cesar, desviándose ligeramente pero todavía dirigiéndose directamente hacia Wei Jing. Con intensa furia, Furia de Dragón golpeó a Wei Jing ferozmente, causándole un daño significativo y agotando su resistencia restante. Incapaz de seguir luchando, Wei Jing perdió su capacidad de flotar y cayó indefenso a los pies del hombre enmascarado. Mientras tanto, Treeco, aferrado a la pared, desató otro mega drenaje, infligiendo más daño a Rousei. Este repentino giro de los acontecimientos sorprendió al hombre enmascarado. Su Wei Jing había sido derrotado, algo que nunca anticipó, ya que solo le tomó 2 movimientos de Furia del Dragón. Sin embargo, la realidad estaba frente a él. Wei Jing, gravemente herido e inconsciente, yacía a sus pies. Al ver a Wei Jing derrotado, Lian respiró aliviado. El resultado perfecto fue que Furia de Dragón contrarrestó con precisión la confusión, permitiéndole evadir un daño que de otro modo sería inevitable. Ahora solo quedaba Rousei. Durante toda la batalla, Treeco lo atacó constantemente, infligiéndole poco daño, pero con un impacto notable. El enmascarado empezó a considerar la retirada, al darse cuenta de que no podía derrotar a este Charmander. Con su confiable Wei Jing, usualmente exitoso contra entrenadores novatos, ahora derrotado, parecía no tener posibilidad de continuar. Llamó a Wei Jing a su Pokéball, sosteniendo firmemente a Teddiursa, y le ordenó a Rousei que huyera, corriendo más profundamente hacia el callejón. Sin embargo, en ese momento, Teddiursa despertó, sintiendo que lo tenían cautivo, y de inmediato comenzó a forcejear. Sus garras se agitaron violentamente, arañando el brazo del enmascarado. ¡Ah! Sintiendo un dolor agudo, el enmascarado gritó, perdió el equilibrio y cayó al suelo, lo que permitió que Teddiursa escapara.
Al ver al hombre enmascarado herido por Tediursa, Drowzee ignoró a Lian y se preparó para atacar directamente al Pokémon oso. Una excelente oportunidad. Los ojos de Lian se iluminaron. Con Drowzee distraído, era el momento perfecto para atacar. Rápidamente desató Furia de Dragón de nuevo. Concentrado en atacar a Tediursa, Drowzee, tomado por sorpresa, fue golpeado precisamente por la poderosa onda expansiva generada por Dragon Rage. Abrumado por el impacto, Drowzee salió volando hacia atrás, estrellándose contra el suelo. Debido a las graves heridas, quedó inconsciente. Al ver a ambos Pokémon derrotados, Lian sonrió con satisfacción. Afortunadamente, los implacables ataques de Treecko aseguraron que una Furia Dragón fuera suficiente para derrotar a Drowzee. De lo contrario, Tediursa podría haber corrido más peligro. Esta vez, su puntuación de evaluación sería sin duda muy alta. Salvo que Lian fue golpeado inevitablemente por confusión una vez, fue una victoria casi perfecta. El enmascarado intentó escapar, pero Tediursa no lo soltó, atacando sin descanso sin la protección de sus Pokémon. Pronto quedó cubierto de heridas. Por suerte, Lian intervino justo a tiempo. El enmascarado era crucial, ya que encontrarlo podría llevar a descubrir al grupo que traficaba Pokémon. No podían arriesgarse a matarlo. Tendido en el suelo, el hombre enmascarado parecía completamente desesperado, plagado de arañazos de Tediursa y completamente sin fuerzas para seguir huyendo. Ahora solo quedaba esperar a que Kalia y los demás los alcanzaran. Lian se sentía exhausta tras una batalla tan peligrosa. Aunque parecía fácil, mantener la vigilancia constante durante todo el combate requería no solo energía física, sino también tensión mental. Poco después, Kalia llegó junto con los demás, mientras Lian, agotada, ya se había quedado dormida. Kalia se sorprendió al ver al hombre enmascarado sometido y su estado de ánimo ansioso se alivió instantáneamente. Julián corrió hacia Tediursa y lo abrazó, aliviado por haber estado a punto de perder de nuevo a su querido Pokémon. Este Tediursa tenía un significado inmenso, pues su padre lo había arriesgado todo para obtenerlo de una guarida de Ursaring. Ver a Treecko y Charmander ilesos reconfortó a Kalia. Llamó a Treecko, recogió a Charmander y roció suavemente una poción sobre sus heridas. El trío entonces centró su atención en el hombre enmascarado inconsciente que yacía en el suelo, discutiendo qué hacer con él. Finalmente, decidieron entregarlo al departamento de policía de Falcon City. Incluso conociendo la entrada al subsuelo, enfrentarse a individuos armados con poderosos Pokémon como Weezing sería demasiado arriesgado. Tras reportar el incidente, un agente de Falcon City llegó de inmediato. Los tres entrenadores le entregaron al hombre enmascarado. Gracias por su ayuda, pero por favor, eviten situaciones tan peligrosas en el futuro. Esta gente es extremadamente cruel. No todos los encuentros terminan con esta suerte, expresó el oficial con gratitud mientras les advertía amablemente. Lo entendemos. Si logramos capturar a estos individuos y recuperar al Pokémon desaparecido, representaré a Falcon City ofreciéndoles algunas recompensas. Con esas palabras, el oficial se llevó al hombre enmascarado. Tras la marcha de la policía, Kalia y sus amigos también se prepararon para partir. Ahora, solo quedaba esperar noticias. Con la captura del hombre enmascarado, se suponía un avance significativo, y localizar la entrada al subterráneo debería ser inminente. Ese tipo parece haber dejado caer algo, comentó de repente Julián, señalando un disco envuelto en plástico en el suelo. Kalia bajó la mirada, sorprendida. Si acertó, parecía ser un disco de movimiento con la información de un movimiento específico. Ella cogió el disco, pero no podía distinguir su contenido solo desde el exterior. Necesitaba un reproductor de discos para revelar el movimiento almacenado. Este es un disco de movimientos que registra un movimiento específico de un Pokémon. Si un Pokémon compatible lo ve, hay muchas posibilidades de que aprenda el movimiento, explicó Kalia. Los discos de movimiento eran bastante caros, pero Kalia tenía muchos, heredados de su padre. Al fin y al cabo, no eran consumibles. Sin embargo, aprender movimientos de discos no era tan sencillo como que un Pokémon los viera varias veces. La compatibilidad, junto con la aptitud y la comprensión suficientes, eran factores cruciales. Por ejemplo, por muchas veces que le mostraras un movimiento de tipo fuego a un Pokémon de tipo agua, nunca podría aprenderlo. Kalia había planeado durante mucho tiempo recuperar sus viejos discos de movimiento de tipo planta una vez que Treecko evolucionara, lo que le permitiría aprender nuevas técnicas. De manera similar, después de la evolución de Charmander, tenía la intención de comprar algunos discos de movimientos de tipo fuego para que Charmander pudiera dominar movimientos de tipo fuego más fuertes. Discos de movimiento, escuché que son increíblemente caros. ¿No puedes comprar uno por menos de varios miles?, exclamó Julián, luego se iluminó y preguntó. ¿Sabes qué movimiento tiene este disco? Todavía no, primero tenemos que verlo. Vayamos juntos al centro Pokémon. Deberían tener un reproductor de discos, sugirió Kalia. Los centros Pokémon de Falcon City estaban bien equipados, y por supuesto, también contaban con reproductores de discos. Sin embargo, los discos de movimiento suelen ser artículos personales, poco usados en los centros, lo que los hace menos conocidos entre los visitantes. Suena bien. Julián y Rosa accedieron con entusiasmo, con una emoción palpable. Nadie sabía qué movimiento estaba guardado en el disco, pero si se adaptaba perfectamente a sus Pokémon, sería una ventaja significativa. Chapter 46. Chapter 46. System Upgrade. En el centro Pokémon de Ciudad Falcón. Kalia y sus amigos se reunieron alrededor del reproductor Movedisc.
Tras presionar el botón de reproducción, esperaban con ansias la demostración del próximo movimiento. Pronto descubrirían de qué técnica se trataba. El trío ya había liberado a sus Pokémon para verlos juntos, ya que solo viendo los movimientos grabados en el disco los Pokémon podían aprender esas técnicas. Lian estaba sentado cerca, también observando la pantalla con curiosidad. En los videojuegos, los tutores de movimientos aparecían como discos, pero nunca se dio cuenta de que era necesario jugar con ellos para aprender. Cuando el jugador comenzó, la pantalla se iluminó, revelando una llanura cubierta de hierba donde estaban dos Pokémon uno al lado del otro, Smeargle y Herdier. Normalmente, estos discos de movimiento eran grabados por la Liga Pokémon y vendidos para obtener ganancias. La razón por la que Smeargle aparece a menudo se debe a su movimiento único, Bosquejo, que le permite aprender casi cualquier otro movimiento gracias a esta habilidad. Por lo tanto, los discos de movimiento suelen mostrar a Smeargle demostrando diversas técnicas. En ese momento, Smeargle se preparaba para ejecutar uno de esos movimientos. Al instante siguiente, Smeargle escupió un veneno púrpura hacia el Herdier enemigo. El líquido tóxico impactó con fuerza, incapacitando instantáneamente a Herdier y desplomándolo en el suelo. La demostración concluyó rápidamente, seguida de una explicación detallada de Poison Heart, que fue información crucial. Un movimiento de tipo veneno, expresó Julián con decepción. Los Pokémon de tipo veneno eran generalmente impopulares. Aunque no todos los detestaban, ninguno de sus Pokémon podía aprender Puya Venenosa. Tras verlo una vez, Lian también se sintió un poco decepcionada al darse cuenta de que era un movimiento de tipo veneno. Sin embargo, considerando que el Weezing del enmascarado usaba movimientos de tipo veneno, tenía sentido. A pesar de varios intentos, ningún Pokémon logró aprender el movimiento. Al ser una técnica de tipo veneno, solo los Pokémon de tipo veneno podían dominarla, o al menos aquellos con tipos secundarios como el tipo bicho. Kalia apagó el reproductor, quitó el disco de movimiento y sugirió: Poison Jab no es particularmente útil para nuestros Pokémon, pero tengo una idea. ¿Cuál es tu sugerencia? Preguntaron Rosa y Julián simultáneamente. Que no nos sea útil no significa que otros entrenadores no lo necesiten. Podemos intercambiar este disco de movimiento en línea por otros adecuados para nuestros Pokémon, sugirió Kalia. Aunque Puya Venenosa no les benefició, su verdadero valor se mantuvo alto. Entre los movimientos que pueden aprender los Pokémon de tipo veneno, Puya Venenosa se considera uno de los más poderosos. Muchos entrenadores Pokémon de tipo veneno expertos podrían no tener a sus Pokémon competentes en golpe venenoso. Intercambiarlo por otros valiosos discos de movimiento sin duda sería ventajoso. ¿Es eso posible? Julián se sorprendió un poco. Sí, intentémoslo. Si encontramos buenos discos de movimiento, intercambiaremos puño venenoso por movimientos que nuestros Pokémon puedan aprender, respondió Kalia. Luego abrió su teléfono y se conectó al popular foro de Pokémon, iniciando el intercambio. Kalia publicó rápidamente información sobre el disco de movimiento golpe venenoso. A partir de ahí, si algún entrenador estaba dispuesto a intercambiar sus propios discos de movimiento, dejaba mensajes. Más tarde, podía revisar cuidadosamente cada oferta y proceder con el intercambio si había un movimiento adecuado disponible. A pesar de los acontecimientos de hoy, las batallas deben continuar. Por la tarde, Kalia partió con sus Pokémon para desafiar a varios entrenadores. Después de numerosas batallas, ya era tarde por la noche cuando Kalia regresó al hotel con sus Pokémon, lista para ducharse y descansar un poco. Lian se desplomó inmediatamente en su cama al regresar a la habitación del hotel, y se quedó dormido. A medianoche, la conciencia de Lian entró en el espacio del sistema, pero, extrañamente, algo se sentía diferente. El panel de datos había desaparecido, dejando solo una vasta extensión blanca a su alrededor. ¿Qué pasa? Lian se quedó perplejo, preguntándose por qué no había clasificaciones de combate después de tantas batallas hoy. Momentos después, mientras Lian reflexionaba, notó que el espacio del sistema se expandía repentinamente. Antes, el espacio era bastante pequeño. Con solo dar unos pasos, se topaba con un límite similar a una pared. Ahora, podía caminar varios pasos más antes de llegar a una barrera invisible, lo que indicaba que el espacio había aumentado significativamente en tamaño varias veces. Además de la expansión, finalmente aparecieron las clasificaciones de combate del día, aunque con cambios en el formato de los datos de batalla. ¿Se ha actualizado el sistema? A Lian se le ocurrió. Parecía plausible, pero ¿qué provocó esta actualización? Lian examinó la clasificación de combate, que, como era de esperar, documentaba su batalla contra el Pokémon del enmascarado. En la parte superior se encontraba su propio panel de datos, que ahora mostraba que había alcanzado el nivel 14. Charmander tipo, fuego género. Nivel, NVL14 habilidades. Llamarada barra energía solar, requiere evolución, movimientos. Gruñido, arañazo, brasa, 20, 30, cortina de humo, aliento de dragón, 21, 30, furia de dragón, 20, 30, estadísticas. Resistencia 349, ataque 303, 303, 327, defensa 302, límite máximo, ataque especial 438, límite máximo más 31, 7, defensa especial 323, límite máximo más 0, 3, velocidad 420, límite máximo más 20, Lian notó cambios significativos en su panel de datos. Primero, la sección de habilidades mostraba de forma destacada la tan esperada habilidad energía solar, aunque ahora estaba atenuada con una condición que indicaba que se activaría tras la evolución.
Este descubrimiento trajo alegría a Lian, aunque parecía que el modo llamarada y el poder solar no podían coexistir, lo que le obligó a elegir uno sobre el otro, una limitación un tanto decepcionante. Además del cambio de habilidad, también hubo modificaciones en los movimientos. Aparecieron barras de progreso junto a Ember, Dragon Breath y Dragon Rage, mientras que los demás movimientos no mostraron indicadores similares. Lian supuso que, dado que anteriormente había utilizado puntos de combate para mejorar la competencia de estos tres movimientos, ello resultó en la aparición de barras de progreso, probablemente indicando su nivel de maestría. Anteriormente, Lian gastó 100 puntos de combate para mejorar Ember 20 veces, y ahora la barra de progreso del movimiento Ember aún no estaba llena. Aún podía mejorarse 10 veces más para alcanzar su máximo potencial. Sabía por experiencias anteriores que, tras mejorar un movimiento 20 veces, las mejoras posteriores costarían 10 veces más puntos de combate. Claramente, si Lian seguía mejorando la competencia de este movimiento, otras 10 mejoras llegarían a su límite. Decidimos no centrarnos en la habilidad de movimiento por ahora, ya que cada mejora cuesta 50 puntos y 10 mejoras sumarían un total de 500 puntos de combate, demasiado caro en la actualidad. Con la actualización del sistema, también se implementaron cambios en su sección de habilidades. Las categorías defensa, ataque especial y velocidad ahora muestran límite junto a ellas, y el ataque especial y la velocidad tienen valores numéricos adicionales. Junto a ataque especial, mostraba límite más 31, 7. Lian supuso que esto representaba el aumento acumulado de estadísticas base hasta el momento. Recordó que cada vez que aumentaba sus estadísticas base en 10 puntos, el consumo de puntos de combate se duplicaba. Por lo tanto, si Lian aumentaba de 31, 7 a 40, el requisito de puntos de combate volvería a aumentar, exigiendo 240 puntos por cada aumento de un punto en la habilidad. La actualización del sistema trajo consigo numerosos cambios y ayudó a Lian a comprender mejor cómo usar los puntos de combate eficazmente. A continuación, revisó su índice de combate de hoy. El Weezing encontrado era de nivel 25, que normalmente evoluciona de Koffing en el nivel 35. Sin embargo, los juegos difieren de la realidad, por lo que se esperaban ligeras variaciones. Lo que dejó a Lian con un miedo persistente fue que el valor de la habilidad de ataque de Weezing alcanzó los 500, mientras que su atributo de ataque especial se situó en 475. Si Sludge Impact lo hubiera golpeado, el juego habría terminado. Derrotar a estos dos Pokémon proporcionó puntos de combate sustanciales, lo que resultó en una calificación de combate de B. Clasificación de combate. B. Recompensa por diferencia de nivel. 106 recompensa por diferencia racial. 200 diferencia de valor de habilidad recompensa. 121 recompensa por diferencia de salida. 1082 producción. Charmander. 1019 Treecko. 170 Drowzee. 133 Riego. 0 recompensas totales de combate. 1509 puntos de combate totales. 5004 Lian sospechó que alcanzar los 5000 puntos de combate en total activaría la actualización del sistema, lo que parecía muy plausible. Afortunadamente, la actualización del sistema no consumió ningún punto de combate, lo que le permitió conservar los 5000. Chapter 47. Chapter 47. Request. 5000 puntos de combate parecían sustanciales a primera vista, pero Lian anticipó que usarlos todos para maximizar su atributo de ataque especial a más 40 dejaría muy pocos restantes. Comenzó enfocándose en el atributo de ataque. Debido a la limitación de puntos de combate, aunque lo había aumentado significativamente, aún no había alcanzado su máximo potencial. Actualmente, necesitaba 24 puntos más para alcanzar el límite del atributo de ataque. Por lo tanto, Lian decidió priorizar la mejora de sus capacidades de ataque. Después de gastar 120 puntos de combate, el atributo de ataque aumentó de 303 a 327. El número detrás del atributo de ataque ya no se mostraba como dígitos, sino que cambió a la palabra max. Lian observó con satisfacción el atributo de ataque máximo. Aunque no era un perfeccionista obsesivo, lograrlo le resultó inmensamente gratificante. El siguiente es el atributo de ataque especial. El atributo de ataque especial actual era de 438 puntos. Ahora, aumentarlo en un solo punto requería 120 puntos de combate, lo cual era considerablemente alto. Este aumento afectó no solo el valor de la habilidad, sino también la estadística base. Inicialmente, Lian planeó gastar 480 puntos gradualmente en 6 mejoras. Sin embargo, al parecer, las cosas cambiaron al subir de nivel, ya que los aumentos de habilidad ahora dependían de las estadísticas base. Con estadísticas base mejoradas, cada subida de nivel resultaría en un mayor crecimiento del valor de habilidad. Anteriormente, Lian solo necesitaba unos 2000 puntos de combate para alcanzar el máximo de más 40 en atributo de ataque especial. Sin embargo, ahora, para alcanzar el mismo límite de más 40, necesita muchos más puntos de combate que cuando estaba en el nivel 12. Parece que el sistema impone esta restricción. A medida que aumentan los niveles, mejorar la misma cantidad de estadísticas base consume más puntos de combate. Sin embargo, a Lian no le importa. A pesar de la limitación, pretende mejorar aún más su habilidad de ataque especial. Si no ahora, sin duda, una vez que suba de nivel, necesitará mejorarla eventualmente. Al final, Lian gasta 2880 puntos de combate, lo que aumenta su atributo de ataque especial de 438 a 462 puntos. En consecuencia, el 31, 7 también cambia a 40.
Para seguir aumentando más allá de este punto, cada punto adicional costará 240 puntos de combate. Actualmente, a Lian le quedan 2004 puntos de combate, suficientes para seguir mejorando, pero decide no aumentar aún más su ataque especial. En su lugar, planea acumular suficientes puntos de combate y mejorarlo directamente al máximo de más 50 la próxima vez. Lian centra su atención en la habilidad de velocidad. Curiosamente, su estadística base de velocidad inicial era superior a su estadística base de ataque especial inicial. Sin embargo, debido a que se centró previamente en mejorar el ataque especial, su habilidad de velocidad es considerablemente inferior a su ataque especial. Con 2000 puntos de combate restantes, decidió mejorar su habilidad de velocidad. Actualmente con 420 puntos, Lian hizo clic en el signo más para aumentar su habilidad de velocidad. 420, 422, 424, 21, 22, 23. La habilidad de velocidad aumentó constantemente, junto con el correspondiente incremento del límite de más 20 a valores superiores. Lian se detuvo al alcanzar el límite de más 30. Ahora, su habilidad de velocidad estaba en 448, lo que indicaba un aumento general de 28 puntos y consumía 1680 puntos de combate. Sus 5000 puntos de combate iniciales disminuyeron rápidamente, dejándolo con solo 324 puntos de combate, aproximadamente equivalentes a la recompensa por la calificación de combate de una batalla ordinaria. Aún me quedan más de 300. Los guardaré por ahora. Lian no usó todos los puntos, ya que, incluso si se aplicaran a la competencia de habilidad, no serían suficientes para alcanzar el límite de competencia. Planeaba esperar a acumular más puntos de combate antes de considerar más mejoras de habilidad. No había mucho más que hacer en ese momento, así que Lian abandonó el espacio del sistema. Esta mejora fue significativa, y sintió que una vez que Pikachu evolucionara, habría un salto notable en potencial. A solo 7 días de la conferencia de velocidad extrema, los entrenadores participantes estaban entrenando diligentemente la velocidad de sus Pokémon, con la esperanza de destacarse durante el evento. Sin embargo, debido a la presencia de la banda de tráfico de Pokémon, muchos entrenadores temían dejar a sus Pokémon fuera de la vista y evitaban entrenar en la naturaleza. Afortunadamente, Falcon City había logrado un progreso significativo en la localización del escondite de la pandilla, gracias a la información obtenida del hombre enmascarado. El tráfico de Pokémon era un delito grave, y la Liga Pokémon impuso severas sanciones a los implicados. Temiendo las consecuencias, el enmascarado finalmente reveló el paradero del grupo. 3 días después, los investigadores de Falcon City descubrieron la entrada subterránea, realizaron una búsqueda exhaustiva y finalmente capturaron a los pandilleros. En el proceso, también recuperaron la mayoría de los Pokémon desaparecidos. Esta noticia provocó alegres celebraciones entre los entrenadores de Falcon City, ya que muchos se reunieron con sus Pokémon, derramando lágrimas de felicidad. Desafortunadamente, cuando encontraron al Charmeleón de Julián, sufrió un grave trauma psicológico. Ni siquiera los médicos del centro Pokémon pudieron curar por completo sus heridas emocionales. Para tratar la condición de Charmeleón, tendrían que visitar un centro Pokémon en una ciudad importante donde los Pokémon de mayor nivel pudieran usar la técnica de la campana curativa. El centro Pokémon de Ciudad Halcón carecía de esta capacidad. Sin embargo, pocos Pokémon pueden aprender campana curativa, y mucho menos a niveles tan altos. Llegar a una gran ciudad requeriría atravesar el puerto de Ciudad Perla y comprar un billete de barco, lo que lo hacía bastante difícil. En ese momento, Charmeleón parecía normal, pero la llama de su cola era excepcionalmente débil, casi a punto de extinguirse. Esto indicaba una dolencia psicológica. Cuanto más débil era la llama de su cola, peor era el estado mental de Charmeleón. Julián se sentía ansioso. Aunque Charmeleón aún podía entrenar con regularidad, había perdido su antiguo espíritu de lucha, e incluso ejecutaba movimientos con notable letargo. ¿Qué hago?, preguntó Julián, sintiéndose realmente impotente. Se había inscrito en la conferencia de velocidad extrema con la intención de competir con Charmeleón, pero dado el estado actual, participar parecía inútil. Además de la conferencia de velocidad extrema, Julián también había planeado competir en el gimnasio tipo volador. Sin embargo, partir de inmediato a otra ciudad para tratar los problemas psicológicos de Charmeleón sería un desafío financiero debido al costo del viaje en barco. Ojalá pudiera ganar el premio en metálico de la conferencia de velocidad extrema, se lamentó Julián con desaliento. Su familia no era adinerada, y entrenar a Tediusa y Charmeleón ya agotaba considerablemente sus recursos. Creo que deberías priorizar el tratamiento de la condición de Charmeleón. Los problemas de salud mental en los Pokémon no deben demorarse. De lo contrario, pueden volverse permanentes con el tiempo, aconsejó Kalia. Los Pokémon poseen inteligencia, por lo que, al igual que los humanos, pueden sufrir trastornos de salud mental. Sin embargo, la mayoría de los Pokémon tienden a tener una naturaleza más simple y optimista, lo que los hace menos propensos a estos problemas. Sin embargo, si surge algún problema y no se aborda rápidamente, puede dejar consecuencias negativas duraderas que podrían afectar el desarrollo general del Pokémon. Pero no tengo ese dinero. Incluso para llegar a la ciudad grande más cercana hay que tomar un barco desde Pearl City, lo cual es demasiado caro. Kalia dudó un poco. Creía que atender la salud mental de un Pokémon debía ser una prioridad sin demora, pero había pasado por alto las limitaciones económicas de Julián, pues reconocía que no tenía los medios para afrontar tales gastos.
Si fuera Kalia, priorizaría curar a los Pokémon primero y luego regresar a Ciudad Halcón, lo que solo requeriría comprar 2 boletos SS. Sin embargo, Julián no podía permitirse el costo de esos boletos. ¿Cuánto necesitas? Te lo puedo prestar, pensó Kalia brevemente. En realidad, los billetes de barco no eran caros. 2 billetes juntos costarían solo unos 10.000 Pokémon. Decidió ayudar a Julián. Julián tenía a Charmeleón y a Teddiursa, ambos con un potencial considerable. Incluso si no se convertían en Pokémon de alto nivel, alcanzar capacidades de nivel medio no debería ser un problema. Un entrenador de nivel medio es suficiente para ser un líder de gimnasio estrella plata, aunque sea por poco. Todo líder de gimnasio estrella plata debe ser al menos un entrenador de nivel medio o superior. Esta fue también la razón por la que Kalia perdió su posición como líder de gimnasio. Aunque poseía Pokémon de nivel líder de gimnasio, sus propias habilidades de combate no estaban a la altura. Gracias, pero no. Planeo que mi Charmeleón participe en la conferencia de velocidad extrema a ver qué tal. Julián rechazó la oferta. Sin otras opciones, no quería aceptar dinero de Kalia. Aunque sabía que las posibilidades de Charmeleón en la conferencia de velocidad extrema eran escasas, quería intentarlo. Bueno, entonces es tu decisión. Kalia no insistió, pues comprendió que cada uno tiene su propia perspectiva. De pie junto a Kalia, Lian notó al desanimado Charmeleón y sintió una sensación de empatía hacia él, dado que pertenecían al mismo linaje de especies. Lian se acercó y amablemente preguntó, ¿estás bien? Charmeleón miró a Lian, pero al principio no dijo nada. Tras un momento, preguntó, ¿puedes participar en la conferencia de velocidad extrema en mi nombre? Desconcertado, Lian negó con la cabeza. Aún no he evolucionado, así que ¿cómo podría reemplazarte? Estás cerca de evolucionar. Lo sé, observó Charmeleón, que ya había pasado por su evolución y reconocía claramente la proximidad de Lian a su transformación. En verdad, Lian realmente quería competir en la conferencia de velocidad extrema, pero como Kalia había registrado a Treecko, él no podía participar. Tenía mucha confianza en su velocidad. Entre Pokémon de niveles similares, muy pocos podían superarlo. Incluso un Leezing de nivel 25 se quedó corto, y ni hablar de los Pokémon de entrenadores novatos. Solo aquellos que pertenecían a entrenadores principiantes representaban una amenaza potencial. Sin embargo, si participaba en la conferencia de velocidad extrema como Charmeleón y lo atrapaban, se consideraría trampa. Esto podría tener consecuencias negativas para las trayectorias de entrenador de Kalia y Julián. ¿Por qué me pediste que te reemplazara? Si quieres participar, ¿por qué no lo haces tú mismo? Preguntó Lian, desconcertado. No quiero competir, pero tampoco quiero decepcionar a mi dueño, respondió Charmeleón. Lian estaba asombrada. Charmeleón mostraba emociones sorprendentemente complejas. Normalmente, los Pokémon son directos. Están de acuerdo o en desacuerdo sin sentimientos encontrados. Parecía que Charmeleón había desarrollado un vínculo profundo con Julián, y ser capturado esta vez probablemente desencadenó algunos cambios imprevistos dentro de él. Finalmente, considerando la sincera petición de Charmeleón, Lian decidió intentarlo. Sin embargo, con una condición. Debía evolucionar antes del inicio de la conferencia de velocidad extrema. De lo contrario, su engaño quedaría inevitablemente al descubierto. Chapter 48. Chapter 48. Swift. El propio Lian estaba deseando participar en la conferencia de velocidad extrema, pues las recompensas eran muy atractivas. Además de premios en efectivo, también había una Custap Berry en juego. En el juego, la baya Custap es un objeto consumible de un solo uso, pero en este mundo, mejora la velocidad de reacción de un Pokémon y es muy buscada debido a su rareza. La velocidad de reacción no debe confundirse con la velocidad general. Normalmente, la mayoría de los Pokémon tienen tiempos de reacción similares. Un Pokémon con mayor velocidad de reacción puede esquivar ataques con mayor facilidad y atacar primero, lo que hace que la baya Custap sea especialmente valiosa para la efectividad en combate. Originalmente, la recompensa de la conferencia de velocidad extrema debía ser la fruta Kilin de arena, que aumenta la velocidad. Sin embargo, esta fruta es aún más rara que la baya Custap, y a menudo no está disponible a pesar de su alta demanda, lo que provocó que la liga la monopolizara. Tras aceptar evolucionar el Charmeleón de Julián, Lian decidió esforzarse por evolucionar en el tiempo restante. En esos 3 días de combates, su Pokémon ya había alcanzado el nivel 15. Con 4 días más, aún había una gran posibilidad de evolución. En el centro Pokémon, Kalia reunió a Rosa y Julián. Previamente, tras publicar Punzón Venenoso en el foro Pokémon, numerosos entrenadores habían respondido, mostrando interés en obtener el disco de movimiento Puño Venenoso y ofreciendo varios otros discos de movimiento a cambio. Kalia tenía como objetivo discutir qué disco de movimiento deberían elegir, ya que todos habían contribuido a adquirir Poison Jab. Actualmente, hay 4 discos de movimiento que nos resultarían especialmente útiles. Giro de Fuego, Tumba de Roca, Veloz y Puño Trueno, explicó Kalia. Giro Fuego es un movimiento que los Pokémon de tipo Fuego suelen aprender mucho más tarde. Si se domina antes, podría ser de gran ayuda, dijo Julián. Si su Charmeleón aprendiera Giro Fuego, su fuerza sin duda mejoraría considerablemente. Además, como Kalia también tenía un Charmander, creía que elegir Giro Fuego sería lo más adecuado. Creo que Puño Trueno es mejor. Con él, superar el gimnasio de tipo volador probablemente será más fácil, afirmó Rosa. Su Flaafira de tipo eléctrico, y aprender Puño Trueno mejoraría enormemente sus capacidades.
Puño Trueno es un movimiento característico de tipo eléctrico, muy buscado y rara vez disponible. Perder esta oportunidad podría no presentarse nuevamente en un futuro cercano. Al notar sus diferentes opiniones, Kalia sugirió, ya que ambos quieren movimientos beneficiosos para sus Pokémon, ¿por qué no eligen Veloz? Veloz es un movimiento de tipo normal. Aunque no es el mejor, nuestros 3 Pokémon tienen la oportunidad de aprenderlo, lo que lo hace más justo. Elegir Giro Fuego, Puño Trueno o Tumba Roca inevitablemente dejaría a uno insatisfecho entre Rosa y Julián por no obtener el movimiento deseado. En cambio, optar por algo menos óptimo, pero útil para todos, parecía preferible. Finalmente, se decidieron por el disco de movimiento Veloz. Al ser un ataque de tipo normal, Veloz tiene una amplia aplicabilidad, y muchos Pokémon pueden aprenderlo. Además, la velocidad excepcionalmente alta de Swift garantiza una precisión absoluta, lo que resulta eficaz contra Pokémon evasivos durante las batallas. Lian se sintió un poco decepcionado al saber que Kalia y los demás habían elegido Veloz. Pensó que Giro Fuego habría sido excelente. Como movimiento de tipo fuego, aunque no era particularmente poderoso en el juego, causaba daño prolongado. En realidad, Giro de Fuego tenía un efecto similar, atrapando a los Pokémon dentro de un vórtice de llamas que giraba y les infligía daño continuamente. Sin embargo, Veloz no era menos valioso, ya que igualaba el poder de aliento de dragón con su habilidad única de golpe garantizado. La desventaja era que, al ser un movimiento de tipo normal, carecía de efectividad contra muchos atributos debido a las ventajas de tipo. Después de tomar su decisión, Kalia inició un intercambio con el entrenador dueño de Swift, acordando que ambos discos de movimiento se enviaran por correo directamente a las direcciones de cada uno. En mediodía, llegó el disco de movimiento Veloz, y el otro entrenador confirmó haber recibido el disco de movimiento Golpe Venenoso, expresando gran satisfacción. Con entusiasmo, Lian, Kalia y Rosa se dirigieron al centro Pokémon para liberar a sus Pokémon de sus Pokéballs. Se reunieron para ver vídeos de demostración de Swift. Una vez más, el conocido Smeargle se enfrenta a un Patrat en un campo de hierba. Al desatar a Veloz, numerosos rayos de luz en forma de estrella se condensaron rápidamente a su alrededor y se dirigieron velozmente hacia el Patrat. Después de la demostración, hubo una explicación detallada sobre Swift, destinada principalmente a los formadores. Lian lo observó repetidamente, sintiendo poco a poco que comprendía, aunque aún con dudas. Claramente, comprender solo mediante la observación requería mucha práctica. Tras ver el vídeo más de 10 veces, el trío decidió llevar a sus Pokémon a unas sesiones de entrenamiento. Sin embargo, si lograrían aprender el movimiento con éxito dependería de la capacidad de comprensión de cada Pokémon. Kalia también trajo a sus 2 Pokémon, intentando enseñarles Veloz mediante la práctica. A pesar de pasar una tarde entera, ninguno de sus Pokémon mostró señales de dominar el movimiento. Parecía que aprender Swift no se podía lograr en un corto periodo de tiempo. Era necesario ver frecuentemente vídeos de demostración combinados con práctica prolongada. Dentro del espacio del sistema. En los últimos días, Lian acumuló una cantidad considerable de puntos de combate, ganando entre 300 y 400 al día. Actualmente, había acumulado aproximadamente 1500 puntos de combate. Lian planeó invertir todos estos puntos en mejorar su habilidad de velocidad antes de la evolución, asegurándose de que alcanzaría un alto nivel una vez evolucionado. Dado que había decidido participar en la conferencia de velocidad extrema, aspirar al primer puesto era, naturalmente, su meta. Además, aumentar su velocidad era esencial a largo plazo. Para decepción de Lian, Colmillo de Fuego no apareció en el nivel 15, lo que indica que solo se podía aprender después de la evolución. De repente, Lian notó un movimiento adicional después de Furia de Dragón, Veloz. Sin embargo, Veloz apareció atenuado, lo que indicaba claramente que aún no lo dominaba, de ahí su estado atenuado. Esto significaba que ahora podía usar puntos de combate para iluminar a Swift y aprender rápidamente el movimiento. Esto es increíble. Lian estaba asombrado. A veces, las capacidades del sistema eran realmente asombrosas. Al principio, era escéptico sobre que los Pokémon aprendieran movimientos con los discos de movimiento grabados, pero ahora ansiaba conseguir todos los discos de movimiento disponibles, planeando ver uno cada día y luego desbloquearlos con puntos de combate. Con este enfoque, el repertorio de movimientos de Lian se volvería prácticamente imbatible. Podría contrarrestar cualquier tipo de Pokémon con un movimiento efectivo equivalente. Sin embargo, era evidente que este escenario era muy improbable. Los discos de movimiento no se conseguían fácilmente en cada esquina, y Lian no podía esperar que Kalia los comprara en grandes cantidades. A continuación, Lian activó Veloz, pero decidió no gastar puntos de combate para aumentar su eficacia. Veloz no era su movimiento ofensivo principal, así que no había necesidad de desperdiciar puntos de combate. Bastaba con usarlo 1 o 2 veces durante las batallas. Actualmente, Furia de Dragón sigue siendo el ataque más fuerte de Lian, seguido de Aliento de Dragón y Ember. Lian planeaba dominar rápidamente un poderoso movimiento de tipo fuego tras evolucionar. A medida que subía de nivel, la Furia de Dragón se debilitaba cada vez más, y como Aliento de Dragón no forma parte de su tipo base, su daño se basaría en movimientos de tipo fuego. Existían numerosos movimientos potentes de tipo fuego, siendo Lanzallamas el favorito de Lian como ataque característico de este tipo. Sin embargo, siguiendo la progresión habitual, necesitaría alcanzar el nivel 30 tras la evolución para aprenderlo.
Por supuesto, con el sistema, podría aprenderlo a mediados de los 20, pero actualmente, solo estaba en el nivel 15, lo que significaba que aún quedaba bastante tiempo por delante. Tranquilo, se consoló Lian. Al menos después de la evolución, tendré colmillo de fuego. El poder de colmillo de fuego supera con creces al de Ember, aunque no está clasificado específicamente como un ataque especial, con el ataque de Lian en su punto máximo, seguiría siendo formidable. Chapter 49. Chapter 49. Treeco Evolves. Después de pasar un tiempo en el espacio del sistema, Lian regresó a su sueño y continuó durmiendo. Temprano a la mañana siguiente, Kalia llevó a Lian y Treeco al centro Pokémon, donde se unieron a Julián para ver grabaciones de demostraciones de Swift. Tras la proyección, el trío comentó su progreso en el aprendizaje de Veloz. Sin embargo, ni los Pokémon de Rosa ni los de Julián dominaban aún el movimiento, lo que resaltaba la dificultad de adquirir nuevas técnicas. Generalmente, los Pokémon se destacan por aprender movimientos que se alinean con su tipo o tienen alta compatibilidad. Por lo tanto, Pidgeotto y Flaaffy de Rosa tenían más probabilidades de aprender Veloz con facilidad debido a su afinidad eléctrica. En el campo de batalla dentro del centro Pokémon. Flaaffy ya está empezando a formar estrellas, dijo Rosa, ligeramente orgullosa, ya que Flaaffy era un Pokémon de tipo eléctrico, lo que lo hacía muy compatible con Veloz. Bien hecho. Por desgracia, mi Charmeleon no está bien, respondió Julián, algo desanimado. Aunque Teddiursa es de tipo normal y aún no ha aprendido Veloz, Charmeleon, con sus problemas psicológicos, tenía aún menos posibilidades de dominar el movimiento. Aprender nuevos movimientos no se logra de la noche a la mañana. Tómate tu tiempo, lo consoló Kalia. Aunque ni su Charmander ni Treecko dominaban aún la velocidad, mantuvo la paciencia. Normalmente, a los Pokémon les lleva un tiempo aprender con los discos de movimiento. Si no lo consiguen en una semana, se vuelve mucho más difícil. Así que, solo después de una semana se vería claro su progreso. Según su conocimiento, la mayoría de los Charmanders pueden aprender Veloz, una conclusión extraída tras analizar grandes conjuntos de datos, así que no estaba demasiado preocupada. Para sorpresa de Kalia, justo después del almuerzo, durante su práctica vespertina, su Charmander comprendió de repente a Swift. Aunque aún no lo dominaba por completo, dominar el movimiento fue un logro significativo. Kalia estaba cada vez más convencida de la excepcional capacidad de su Charmander para aprender nuevos movimientos con rapidez. Ni siquiera Flaaffy, con su gran afinidad por la Veloz, había logrado ejecutar el movimiento, pero su Charmander ya lo había logrado. Al caer la tarde, casi al anochecer, Kalia concluyó el entrenamiento de Veloz y regresó a la arena de batalla. Esta vez, su objetivo era desafiar al entrenador principiante que la había derrotado previamente. El entrenador principiante tenía un Yanma experto en doble equipo. Al ser un Pokémon de tipo bicho y volador, Treecko no podía atacar con eficacia, mientras que Charmander, a pesar de tener la ventaja de tipo, tenía dificultades para acertar ataques debido al frecuente uso de doble equipo de su oponente. Ahora que Charmander aprendió Veloz, se presentó la oportunidad de derrotar a este Yanma y obligar al oponente a cambiar a su segundo Pokémon. La batalla comenzó rápidamente, con Kalia naturalmente enviando a su Charmander para enfrentar al Yanma oponente. El entrenador, con una gorra azul, miró a Kalia y sonrió. Kalia, tus Pokémon son demasiado débiles. A menos que tu Charmander evolucione, no tendrá ninguna oportunidad contra Millar. Lian sintió la necesidad de contraatacar la arrogancia del entrenador. Durante su anterior derrota contra Yanma, Charmander solo era nivel 12, con habilidades de velocidad poco desarrolladas. Ahora, en el nivel 15, su fuerza ha aumentado significativamente, lo que hace que Yanma sea potencialmente invencible para él. Yanma presume de una velocidad base de 95, considerablemente más rápido que muchos otros Pokémon. Combinado con su alto nivel, su velocidad es sin duda impresionante. Lian sospechaba que este Yanma probablemente posee la habilidad aceleración, que aumenta continuamente su velocidad a medida que avanza la batalla. Además, la combinación de Yanma con doble equipo podría crear efectos impredecibles, haciendo que sea fácil esquivar varios movimientos. Sin embargo, con Swift a su disposición, localizar la verdadera forma de Yanma sería sencillo, lo que haría que Double Team fuera menos preocupante. La batalla comenzó rápidamente. Yanma, usa detectar, ordenó el entrenador de gorra azul, empleando inmediatamente el movimiento detectar. Detectar es un movimiento defensivo que permite prever el próximo ataque del oponente, posibilitando una resistencia completa contra él. Claramente, esta estrategia tenía como objetivo activar rápidamente la habilidad de aumento de velocidad de Yanma, aumentando su velocidad continuamente. Charmander, no ataques por ahora, Kalia anticipó esto, pero se sintió impotente, ya que Charmander carecía de movimientos capaces de contrarrestar detectar, incluidos los de apoyo como cortina de humo. Como Lian no inició ningún movimiento, la detección de Yanma falló. Sin embargo, independientemente del resultado, el entrenador de gorra azul ya había obtenido una ventaja. Yanma agitó rápidamente sus delgadas alas, aprovechando su habilidad de aumento de velocidad para incrementar constantemente su velocidad, un rasgo increíblemente potente. Yanma, ahora usa doble equipo. El entrenador de gorra azul mantuvo la compostura y se abstuvo de usar detectar de nuevo. Los ojos de Kalia se iluminaron, esperando ese preciso momento. Ordenó: Charmander, usa veloz. Yanma tenía una resistencia relativamente débil contra los movimientos especiales, y aunque Swift no causaba tanto daño como Ember, aún así infligía un daño notable.
Al escuchar la orden de Kalia, Lian activó rápidamente Veloz, generando múltiples rayos de luz en forma de estrella alrededor de Charmander. Estos rayos giraron alrededor de su cuerpo antes de dispararse velozmente hacia Yan. Simultáneamente, Yanma batió sus alas, creando numerosas ilusiones, dando como resultado 6 duplicados distintos, haciendo casi imposible discernir la verdadera forma. El aspecto más crucial fue que los 7 Yanmas cambiaban de posición continuamente, algo de lo que el entrenador de gorra azul se enorgullecía, mostrando sus meticulosos resultados de entrenamiento. Con doble equipo y una velocidad excepcional, no solo era difícil para los oponentes identificar al verdadero Yanma, sino que incluso golpear a los clones resultaba un desafío. Sin embargo, al instante siguiente, el entrenador de la gorra azul se quedó paralizado de incredulidad al ver a Charmander desatar a Veloz. La lluvia de rayos estelares se acercó a una velocidad increíble. Los clones de Yanma no pudieron evadirlo por completo. Cada uno fue golpeado secuencialmente por Swift, incluida la verdadera forma. Los continuos impactos de Swift dejaron a Yanma significativamente dañado, principalmente debido al ataque especial excepcionalmente alto de Lian, superando ampliamente a sus pares. ¿Charmander ya aprendió Veloz? Pensé que mi Fluffy sería el más rápido en dominarlo. Resulta que Kalia simplemente no quiso desanimarme antes. Rosa y Julián, observando desde la barrera, quedaron atónitos. Apenas habían visto el disco de movimiento rápido el día anterior, pero Charmander ya había aprendido la técnica al día siguiente. Un poco avergonzada, Rosa se sonrojó al darse cuenta de su orgullo prematuro. Tu Charmander realmente ha dominado la velocidad. Con razón te sentiste lo suficientemente seguro como para desafiarme de nuevo, comentó el entrenador de gorra azul, sorprendido al ver que su preciada estrategia de doble equipo era contrarrestada sin esfuerzo. Claro que no perderé esta vez, respondió Kalia con seguridad. Nunca se permitía fallar 2 veces sin estar completamente preparada para la revancha. Eso no está garantizado. Yanma, usa explosión sónica. El entrenador de gorra azul emitió rápidamente otra orden, cambiando su táctica a ataques directos. Ahora comenzaba la verdadera batalla. Para Kalia, una vez que impidió que Yanma acumulara sus clones de sombra, la amenaza que representaban los Pokémon disminuyó significativamente. Charmander, usa furia de dragón. Ordenó Kalia. Sin la ventaja del equipo doble, a pesar de la velocidad de Yanma, ya no tenía la ventaja. Al escuchar la orden, Lian desató rápidamente furia de dragón mientras observaba simultáneamente el boom sónico del oponente en busca de una posible evasión. Tanto Sonic Boom como Dragon Rage infligen un daño fijo que, incluso con la defensa especial actual de Lian, seguiría siendo bastante doloroso al impactar. Afortunadamente, su calificación de combate ya había sido evaluada hoy, por lo que no necesitaba preocuparse de que disminuyera aún más. Yanma batió sus alas, apuntando a Lian con Sonic Boom, enviando una onda de choque invisible hacia él. Como tanto Dragon Rage como Sonic Boom son movimientos de tipo onda de choque, sus ondas se encontraron en el aire y chocaron ferozmente. Auge. Como era de esperar, la furia del dragón de Lian resultó ser más poderosa. La explosión sónica de Yanma no pudo resistirlo más de 2 segundos antes de ser destrozado por la fuerza de la furia del dragón. La furia del dragón continuó sin cesar hacia Yanma, sin inmutarse por la breve obstrucción de Sonic Boom, manteniendo su impresionante poder. Yanma, esquiva rápido. Advirtió apresuradamente el entrenador de gorra azul. Tras solo unos días, el Charmander de Kalia se había vuelto inesperadamente mucho más fuerte, tomándolo por sorpresa. Al escuchar la orden, Yanma evadió por poco la furia del dragón, sintiendo solo sus efectos residuales. Vuelve, Yanma, dijo el entrenador de la gorra azul. Al darse cuenta de que el doble equipo era ineficaz y que los movimientos de sus Pokémon no podían igualar la potencia de Charmander, supo que era hora de cambiar de Pokémon. Kalia sonrió al observar al entrenador de gorra azul preparándose para recuperar a Yan. En su batalla anterior, su descuido permitió que el equipo doble de Yanma creara numerosas ilusiones por todo el campo, lo que finalmente la llevó a la derrota sin siquiera enfrentarse al segundo Pokémon del oponente. Hoy estaba decidida a salir victoriosa. Vamos, Migtiena. El entrenador de gorra azul liberó a su segundo Pokémon, revelando a un Migtiena de aspecto feroz y cuerpo gris. Como Pokémon de tipo siniestro, los Migtienas son notoriamente difíciles de capturar. La mayoría de los entrenadores suelen empezar capturando Pochienas y evolucionarlos gradualmente con el tiempo. Los Migtienas poseen una fuerza excepcional, a pesar de no tener estadísticas base muy altas. Sin embargo, pueden aprender una amplia variedad de poderosos ataques. Cuando Lian se enfrentó a la amenazante Migtiena, sintió una oleada involuntaria de miedo, casi fuera de su control. Rápidamente se dio cuenta de que esto se debía a la habilidad intimidar de Migtiena, que, al entrar al campo, infunde miedo en su oponente, reduciendo el valor de su habilidad de ataque. Sin embargo, la disminución en el ataque no afectó significativamente a Lian, ya que actualmente dependía más de movimientos que no fueran de ataque para su producción. Charmander, regresa, ordenó rápidamente Kalia, indicando su intención de cambiar a Treecko. Lian dudó. Parecía improbable que Treecko pudiera enfrentarse a Migtiena. Aunque Migtiena es principalmente de tipo siniestro, es muy probable que haya aprendido triple colmillo, colmillo de hielo, colmillo de trueno y colmillo de fuego, e incluso haya dominado triturar, un movimiento característico de tipo siniestro. Con las bajas defensas de Treecko, ser atrapado por colmillo de fuego o colmillo de hielo probablemente resultaría en un knockout instantáneo.
A pesar de sus preocupaciones, tras conocer a Kalia durante tanto tiempo, Liam confiaba en que no haría tal cambio sin razón. Debía de haber algo estratégico detrás. Liam regresó a su banca y se sentó casualmente, ansioso por ver cómo Kalia diseñaría la próxima estrategia para la batalla de Treeco. Vamos, Treeco. Kalia lanzó su Pokébola, liberando a Treeco mientras este se materializaba de un rayo de luz roja en el suelo. El entrenador de gorra azul estaba desconcertado. Siendo Charmander más fuerte, ¿por qué Kalia decidió enviar a Treeco? Treeco, evoluciona ya. Ordenó Kalia. Treeco ya había estado al borde de la evolución, y enfrentarse al formidable Migtiana le indicó que, según su experiencia, era el momento de su transformación. Al ver a Migtiana, Treeco sintió una ligera presión, no abrumadora pero suficiente para desencadenar su impulso evolutivo. A medida que este impulso se intensificó, una oleada de poder surgió desde lo más profundo de su cuerpo. En el momento siguiente, Treeco comenzó a transformarse, emitiendo un brillo brillante que iluminó los alrededores. ¿Está evolucionando? Liam comprendió por qué Kalia cambió a Treeco. Pretendía que evolucionara durante la batalla. Considerando la reciente evolución de Treeco, anticipó su propia transformación pronto, probablemente en los próximos días. Chapter 50. Chapter 50. Liam Sentry. Una luz blanca brillante envolvió a Treeco, haciendo que su forma fuera indistinguible. Con el paso de los segundos, la figura del aura resplandeciente se hizo gradualmente más alta, más grande y más delgada. La expresión del entrenador de gorra azul cambió al comprender la evolución de Treeco. Este era el verdadero objetivo de Kalia. Como Grovyle, poseía la capacidad de desafiar a Migtiana con eficacia. Cuando el brillo disminuyó, la evolución de Treeco se completó, revelando un cuerpo elegante y verde. El cambio más significativo ocurrió en la cola de Treeco. Al evolucionar a Grovyle, la voluminosa cola desapareció, reemplazada por dos delgados y delicados apéndices. En las muñecas de Grovyle emergieron 3 hojas de color verde intenso, sus armas principales. Aunque parecían suaves, podían afilarse al instante. Además, tenía una hoja larga encima de su cabeza, otra característica distintiva de Grovyle. Kalia ordenó rápidamente. Grovyle, usa el cortador de furia. Con la adición de hojas en sus muñecas, Treeco, ahora Grovyle, dominó sin esfuerzo el movimiento de tipo insecto Furicutter después de la evolución. Este movimiento resultó particularmente efectivo contra Migtiana de tipo oscuro, ya que los ataques de tipo insecto tienen una ventaja natural sobre los de tipo oscuro. La mirada de Grovyle se agudizó aún más al avanzar velozmente. Tras evolucionar, su velocidad aumentó significativamente a 95 puntos, lo que lo hizo excepcionalmente rápido. Migtiana, usa colmillo de hielo. El entrenador de la gorra azul tuvo mucha suerte. Si bien los Migtianas tienen la posibilidad de aprender cualquiera de los 3 movimientos de colmillo, no está garantizado. La mayoría de los Migtianas no adquieren estas habilidades al evolucionar. Su Migtiana había dominado colmillo de hielo por sí solo, aunque aún no había aprendido colmillo de fuego ni colmillo de trueno. No obstante, esta hazaña demostró su excepcional destreza. Con las fuertes capacidades de ataque de Migtiana, si su colmillo de hielo se conectara con Grovyle, el resultado sería devastador. La expresión de Kalia cambió, y su peor miedo se hizo realidad. Saber que Migtiana podía usar colmillo de hielo hacía que el combate cuerpo a cuerpo fuera extremadamente arriesgado. Si Migtiana lograra morderlo, Grovyle podría sufrir daños severos y perder su capacidad de luchar con eficacia. Grovyle, evita el colmillo de hielo de Migtiana. Kalia solo pudo ofrecer esta advertencia. De haber sabido que Migtiana poseía el colmillo de hielo, definitivamente no habría elegido el cortador furia. Incluso usando mega drenaje, aunque menos efectivo contra Migtiana, al menos habría asegurado que Grovyle mantuviera la distancia y evitara un daño fácil. Grovyle ya había cargado hacia Migtiana, sus 3 hojas de muñeca en forma de hoja se afilaron instantáneamente como cuchillos, listas para cortar al oponente. Migtiana mostró sus afilados dientes, emitiendo un aura gélida que cubrió sus blancos colmillos de escarcha, provocando que la temperatura circundante descendiera rápidamente. De un salto, se abalanzó sobre Grovyle, con la intención de morderlo directamente. El aliento helado señaló peligro para Grovyle, pero a pesar de escuchar la advertencia de Kalia, fue demasiado tarde ya que el movimiento Furicutter ya se había iniciado. Shunk. Las hojas afiladas impactaron el cuerpo de Migtiana, dejándole una herida sangrienta. Grovyle aprovechó el impulso para saltar y realizar una voltereta en el aire. Desafortunadamente, aunque intentó evadirlo, la proximidad limitó por completo la impresionante velocidad de Grovyle. En un instante, Migtiana lo sujetó con fuerza del brazo. ¡Oh, no! Al presenciar esto, Kalia supo que su Grovyle estaba en peligro. Ahora solo podía esperar que se liberara rápidamente del agarre de Migtiana. Los dientes congelados ejercieron una inmensa presión sobre el brazo de Grovyle, provocando una mirada de intenso dolor mientras luchaba desesperadamente por escapar. Simultáneamente, el Migtiana también sufría las heridas causadas por el cortador furioso, experimentando un dolor constante. Sin embargo, se negaba a soltarlo. La fuerza de Grovyle disminuyó rápidamente a medida que la energía de hielo de Izefan pareció congelar su sangre, lo que provocó que sus movimientos se ralentizaran significativamente. Grovyle, libérate rápido. Gritó Kalia con ansiedad. El movimiento de tipo hielo, colmillo de hielo, infligió un daño considerable al Grovyle de tipo planta. Si permanecía inmovilizado, la grave lesión sin duda lo incapacitaría para seguir luchando.
Cuando Lian vio a Grovyle siendo mordido por Izefam, se dio cuenta de que pronto sería su turno de intervenir. Migtiana tenía altas capacidades de ataque, combinadas con la defensa relativamente baja de Grovyle, y el efecto de daño doble casi incapacitó a Grovyle instantáneamente. Grovyle acababa de evolucionar, mientras que Migtiana podría estar ya en el nivel 20 o superior, lo que indica una brecha significativa entre ellos. A diferencia de Grovyle, que carecía de la ventaja del sistema, a pesar de su velocidad, poseía un físico frágil. Un solo golpe de un movimiento súper efectivo podría potencialmente noquearlo de inmediato. Grovyle perdió fuerza gradualmente y finalmente dejó de luchar. Su brazo quedó cubierto por una fina capa de escarcha, dejando su cuerpo congelado y rígido. Regresa. De mala gana, Kalia trajo a Grovyle de vuelta a su Pokébola para que descansara un rato. El único consuelo fue que el movimiento cortafuria de Grovyle había impactado con éxito a Migtiana. Como los movimientos de tipo bicho eran súper efectivos contra los de tipo siniestro, Migtiana sufrió un daño considerable. Sonriendo con confianza, el entrenador de gorra azul se dio cuenta de que a Kalia ahora solo le quedaba su Charmander, lo que hacía prácticamente imposible que ganara. Charmander, tú decides. Kalia miró a Lian, confiando en su rendimiento con Charmander. Por suerte, Migtiana no tenía movimientos especialmente fuertes contra Charmander, y considerando sus lesiones, aún tenía una oportunidad. Lian entró tranquilamente al campo de batalla. Al ser una nueva ronda, la habilidad intimidar de Migtiana ya no podía afectarlo. Según su evaluación, a menos que el nivel de Migtiana fuera excepcionalmente alto, teniendo en cuenta el daño infligido por el cortador de furia de Grovyle, un ataque de furia de dragón debería ser suficiente para derrotarlo. Sin embargo, el factor clave dependería de las órdenes de Kalia. Como era de esperar, probablemente le indicaría que usara furia de dragón, ya que es muy efectiva y fiable. Lian tenía un sólido conocimiento de las estrategias de combate entre Pokémon, aunque principalmente gracias a su experiencia en el juego. Si bien había pequeñas diferencias, la mayoría de los aspectos se ajustaban a la realidad. Tu Charmander no es rival para Migtiana, negó el entrenador de la gorra azul. Incluso Grovyle cayó ante Migtiana, y este Charmander aún no había evolucionado a Charmeleon, lo que lo hacía significativamente más débil. Charmander, usa furia de dragón, ordenó Kalia. Las acciones hablan más que las palabras. Las palabras no determinan el resultado. La derrota de Grovyle fue inesperada debido al movimiento colmillo de hielo de Migtiana. Sin embargo, no repetiría el mismo error esta vez. Además, la furia del dragón de Charmander era excepcionalmente poderosa, pudiendo abrumar a la ya herida Migtiana. Lian había estado lista para desatar la furia del dragón desde el principio. En cuanto Kalia dio la orden, una onda expansiva invisible levantó polvo y se dirigió directamente hacia Migtiana. Migtiana, esquiva furia de dragón y acércate a Charmander, luego usa mordisco, instruyó el entrenador de gorra azul, dirigiendo el ataque de su Migtiana. Su Migtiana aún no había aprendido Crunch, pero creía con confianza que incluso con solo Bite, podría derrotar directamente a este Charmander. Antes de evolucionar, la defensa de Charmander era notoriamente débil, como bien saben todos los entrenadores. Al evadir furia del dragón y acercarse a Charmander, la victoria aún estaría a su alcance. ¿Tratando de esquivar mi furia de dragón? Lian sonrió. La velocidad base de Migtiana no era especialmente alta, solo promedio en el mejor de los casos. Esquivar esta onda expansiva no sería tarea fácil. Incluso si logró evitar el ataque inicial, Lian tenía un segundo dragón rage listo y esperando. ¿Pensando en acercarte para una maniobra de mordida? Ni hablar. Frente a la onda expansiva invisible, Migtiana zigzagueó rápidamente por el campo de batalla. El entrenador de gorra azul rió levemente, reconociendo el resultado de su entrenamiento. El movimiento en patrón Z aumentaba ligeramente las posibilidades de maniobras evasivas. Esto ejemplifica el papel de un entrenador: mejorar las habilidades de un Pokémon a través de métodos de entrenamiento especializados e impartir habilidades únicas. Justo cuando la onda expansiva casi alcanza a Migtiana, se disipó cerca del borde del campo de batalla. Lian se sorprendió un poco. Evasión impresionante, mostrando cierta habilidad allí. Inmediatamente empezó a correr. En cuanto a velocidad, Migtiana no podía igualarlo. Solo necesitaba una oportunidad para desatar la segunda furia del dragón.